tal, familia? Buenos días. Estamos como cada mañana hoy aquí en este día tan hermoso, con un clima un poco mucho más cálido que otras ocasiones. Sin embargo, cada mañana cuando nos despertamos damos gracias a Dios por las bondades de Dios. Recuerde que cada mañana estamos hablando acerca de el orden de Dios. Y comenzamos en el libro de Génesis, estableciendo que cómo todo era un caos. Cuando todo eso un caos, no hay seguridad, no hay dirección, no hay confianza, hay confusión, ¿verdad? Y también no hay esperanza. El día de hoy yo quiero que hablemos, vamos a continuar acerca de este tema sobre el orden de Dios en nuestras vidas. Quiero que me acompañe al libro de Génesis, al capítulo 1, versículo 1, que es donde estamos enfatizando y sacando cada enseñanza para estos días. Versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios es un Dios creador, su naturaleza es una naturaleza divina. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, la palabra creador, crear, viene de la palabra bara, que significa crear algo de la nada. Sí, y Él es el único que lo puede hacer. Nosotros, nuestra naturaleza es una naturaleza humana. La naturaleza de Dios es una naturaleza divina. Barak, un Dios que creó todas las cosas de la nada. Sin embargo, vemos en el versículo 2 una palabra que me brinca, dice: la tierra estaba desordenada y vacía. Decíamos el día de ayer que Dios, cuando crea las cosas, las crea completas y perfectas. Sin embargo, cuando la caída de Satanás, el adversario aférrimo de Dios, vino a establecer un desorden, y dentro de este desorden que él estableció, también se establecieron vacíos. Una de las partes o de las cosas que provoca un desorden en nuestra vida es provocar vacíos. Un vacío es algo que no tiene nada, un recipiente o algo que no tiene nada. Y cuando algo no ocupa su lugar que tiene que ocupar, dicen por ahí que alguien lo va a ocupar o alguien lo va a tomar. Y esto va a crear un caos, una confusión. Cuando el hombre en el libro de Génesis no ocupó el lugar que Dios le había dado, cuando Dios le dijo en Génesis capítulo 1, en el versículo 18, quiero ir para allá, en el versículo 26, Dios le dijo al hombre: entonces dijo Dios, hagamos, la palabra plural, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. La primera vez que vemos aquí la palabra señorear en este contexto, que significa gobierno, autoridad, poner cada cosa en su lugar. Dios le dio al hombre el lugar de tener señorío, autoridad sobre todas las cosas. Sin embargo, el hombre no la ejerció. Y cuando alguien no ejerce esa autoridad, alguien la va a tomar, porque hay un vacío. Y los vacíos son lugares, ¿verdad?, que no tienen nada. Y cuando algo no tiene nada, alguien va y ocupa ese lugar. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 23, quiero que me acompañe rápidamente, 1:23, y desde el 22, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso y está hablando de la naturaleza de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y dice que Él sometió todas las cosas bajo sus pies. Está hablando de un Dios de autoridad. Y lo dio por cabeza. Dios es la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nosotros como iglesia somos su cuerpo. En el versículo 23 lo explica con mucha claridad. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es bien importante. Jesús vino a llenarnos nuestra vida de todo. Alguien decía por ahí, recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, Caro decía que le vino a dar color a nuestra vida.
cuando todo era oscuro, la misma Biblia dice que todo estaba en tinieblas. La palabra tinieblas tiene que ver con muerte. Las tinieblas hablan con la muerte. Y la muerte habla de una muerte espiritual. La palabra de Dios nos dice que Jesús vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia. El Zoe de Dios, la plenitud. ¿Conoce usted personas que medio viven? Que andan por la vida sobreviviendo. O sea, que usted les pregunta, ¿cómo estás? Y te dicen, más o menos, mazo, 2, 3, ahí la llevo. O con gestos o palabras o con ademanes nos dicen, pues, ay, más o menos. Estamos viviendo hoy como nunca antes una vida en la que la gente no está valorando la plenitud de Dios en cada uno de nosotros. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículo 10, vosotros, está hablando el apóstol Pablo a los colosenses, pero específicamente a aquellos que conocen al Señor, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Jesús es nuestra cabeza. Nosotros somos parte de su cuerpo como miembros de la iglesia. Pero usted y yo tenemos que aprender que cada vacío que hay en nuestro corazón puede ser llenado solo por Dios. Cuando hay vacíos que no son llenados por Dios, van a ser llenados por otras cosas. Pueden ser llenados por adicciones, pueden ser llenados por conductas equivocadas, pueden ser llenados por religión, por tradiciones o por algo. Pero cuando usted y yo entendemos que nosotros en Cristo estamos completos y que Él es la plenitud de aquel que lo llena todo, nada nos hace falta. Me encanta cada domingo cuando cantamos este canto que dice, si lo tengo a Él, lo tengo todo. Si lo tengo a Él, no me hace falta nada. Usted y yo debemos de entender y aprender que si hay un vacío en nuestro corazón, no puede ser llenado absolutamente por nada, sino solo por el amor de Dios que está ahí para llenar nuestras vidas. Padre, en esta mañana venimos delante de ti, abriendo nuestro corazón para recibirte como nuestro Señor y Salvador personal. Señor, tú eres la plenitud de aquel que lo llena todo. Y hoy venimos a ti para implorar que vengas a mi vida, Señor, y que me hagas una nueva criatura. Te recibo como mi Señor y Salvador personal, de ahora en adelante, en el nombre de Jesús. Amén.